Hola, me llamo Cora Alvarenga, tengo 30 años, me gradué de profesora en educación comercial en la Universidad Pedagógica, pero actualmente estoy ejerciendo en el área financiera de una compañía de telecomunicaciones. Tengo más o menos unos 15 años, un poco más de 15 años de ser miembro de la Iglesia Cristo Viene, de congregarme ahí. Y más o menos tengo 14 años y medio de estar sirviendo en el Ministerio de Alabanza y en el Ministerio de Jóvenes. Pues yo creo que me considero que era una persona común y corriente. Siempre pensé que estaba bien. Bueno, yo eh, me considero que era como lo que una persona podría decir como alguien bueno, pues. Yo no considero que le di problemas a mis padres. Solo recuerdo tener un par de años de rebeldía, como por ahí entre los 14 y los 16 o algo así, o 17, que era malcriada con mi mamá. Creo que a todas las adolescentes les pasa, ¿verdad? Que tienen esa etapa. Esos eran como los problemas que yo daba, o que no lavaba los trastes cuando me tocaba lavarlos y se acumulaban y mis papás se enojaban por eso. Este, Fui muy buena estudiante en primaria y en secundaria. Siempre estaba como en excelencia académica, en cuadro de honor. Ya en la universidad pues me descarré un poco en cuanto al estudio porque no sabía qué estudiar, ¿verdad? No tuve vicios, no he fumado nunca, no he sido alcohólica. Eh, con respecto a la parte espiritual, pues yo soy parte de una familia cristiana. Mi abuelo es pastor, mi papá es pastor. Y antes de ese momento que marca mi vida, yo tenía más o menos 8 años de, de estar sirviendo en los ministerios que ya te mencioné, que son Ministerio de Jóvenes y Ministerio de Alabanza. Entonces, quizás como en el caso de Job, yo pensé que tenía como una relación con Dios, pues, antes de ese momento que marca mi vida. Yo creí, considerando que tenía 8 años ya de estar sirviendo en un ministerio, de ser parte de una iglesia, que mi familia, pues, ha sido una familia cristiana, pues yo decía como, o sea, estoy bien, esto es ser cristiano. Tener esta vida de servicio es ser una persona cristiana. Siempre me consideré una persona bastante lista. Pensaba de mí como una persona bastante inteligente y creo que eso me hizo pensar que tenía las cosas bajo control con mi gran cerebro y mi gran entendimiento. Poniéndolo a la luz de la palabra, podríamos decir que yo me apoyaba mucho en mi propia prudencia. Antes de este evento que marca mi vida, yo siempre he tenido, creo que mis papás, el haber vivido en un hogar bien consolidado, nuestros papás, mis papás, me inculcaron mucho a mis hermanas y a mí la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, afortunadamente, esa conciencia siempre siento que la desarrollamos y no ha sido como tan difícil diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, de cierta forma, no es que yo buscaba agradar a Dios, no es que siempre busque agradar a Dios, pues, pero por lo menos esa parte de la conciencia moral sí estaba. Entonces, por mi mente lo que pasaba era, era que yo creí que tenía una relación con Dios, no me había dado cuenta a la luz de la palabra, aunque llevaba todo ese tiempo ya prácticamente 8 años eh, de congregarme y de servir, no me había dado cuenta de lo que Dios merece, ¿sí? Él no solo se merece nuestro servicio, o sea, el servicio es como algo que nosotros hacemos ya con la conciencia de que fuimos creados para adorar a Dios. Y no solamente en la iglesia, sino a través de nuestra vida, con todo lo que hacemos, pues. Y el servicio es algo complementario nada más y que nos ayuda y que es como un agradecimiento a Dios.
pero realmente lo que Dios merece de nosotros, pues, es nuestra vida en alabanza, nuestra vida en adoración, nuestra vida en una vida que le agrade a Él, pues. Entonces, en mi mente, yo no consideraba que había algo malo, y hasta después de este momento, o de estos momentos en los que Dios empieza a transformar mi vida, es cuando yo me doy cuenta de lo que realmente necesito hacer, pues. En conclusión, te puedo decir que antes de que Dios empiece a transformar mi vida, yo me apoyaba mucho en mi propia prudencia, en mi sentimiento o en mi creer de que yo tenía las cosas bajo control siempre y que a mí no se me escapaba nada. No fue un momento específico, no lo recuerdo como un momento específico. Ha sido todo un proceso por el que Dios me ha traído y me sigue trayendo, ¿verdad? Pero te puedo decir que recuerdo en el año 2012, había un equipo de jóvenes, de líderes de jóvenes, y Dios le muestra a dos de ellos que por generaciones, o sea, de los jóvenes que estaban ahorita, los que habían estado antes y antes y antes y antes y antes, por generaciones, la santidad no había sido parte de nosotros como ministerio. Entonces vienen ellos, se lo transmiten al resto de los líderes, dentro de los cuales estaba yo. Cuando ellos nos comparten esto con nosotros, con el resto del equipo, Dios nos quebranta. Realmente abre nuestros ojos a poder ver, a poder darnos cuenta de que en realidad, o sea, Dios nos está diciendo, la santidad no ha sido parte de ustedes, y trae arrepentimiento a cada uno de nosotros. Nos hace arrepentirnos de lo que habíamos estado haciendo, de la forma en la que habíamos estado viviendo, y también nos levanta para comprometernos, para hacer lo que llamamos un rompimiento, o sea, para decir hasta aquí, ya no más. Esta fue la última generación, aquí se corta esto, por nuestros propios pecados y por los pecados de todas las generaciones que nos han precedido, pues. Obviamente, cuando yo te hablo de santidad, de que Dios nos hace un llamado para vivir en santidad, yo no me estoy refiriendo a que seríamos personas que no iban a pecar. De hecho, la Biblia dice, creo que es en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos mentirosos a Él, a Dios. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es, la santidad es el acto en el que una persona se aparta del pecado y se consagra para mí, o sea, se consagra para Dios. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace, a apartarnos del pecado y a consagrarnos para Él. El llamado en ese momento es a que te levantes cada día, que te levantes y digas, hoy voy a intentar y voy a luchar con todas mis fuerzas, y más que con todas mis fuerzas, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, que el Espíritu Santo me ayude a poder hoy, a poder vivir una vida que le agrade a Dios. Desde cosas tan pequeñas y tan cotidianas como el pleito, lo que encontramos en Gálatas, creo que 5 es, donde habla de las obras de la carne, los pleitos, los celos, la ira, las enemistades, las contiendas, todo eso, que para algunas personas es como cotidiano, o sea, de todas esas pequeñas cosas, Dios nos estaba llamando a que nos apartáramos. Unos meses después de eso, me acuerdo que estábamos algunos líderes estábamos en mi casa, me acuerdo. Y estábamos trabajando, estábamos sentados en la mesa, estábamos ahí y estábamos trabajando. Empezamos y me acuerdo que no estábamos todos, solo estábamos algunos. Pero me acuerdo que uno de nosotros dijo, escuché un álbum de este cantante, es nuevo, lo voy a poner mientras trabajamos. Y puso su celular con la música, pero no pudimos trabajar. Eh, con ese álbum que escuchamos, Dios empezó a hablarnos de una forma en la que no tenés idea. O sea, Dios empezó a ministrar nuestra vida de una forma que quizás o sea, muy pocas veces bueno, es que realmente ese fue el momento en el que Dios me hace mi llamado, pues.
hasta me acuerdo que estuvimos arrodillados, luego nos levantábamos, adorábamos. Y me acuerdo que en uno de los momentos estábamos los cuatro así en el centro de la sala. Y recuerdo como la imagen así, de estar viendo hacia el suelo y nuestros zapatos como formando un círculo. Porque estábamos en círculo, entonces se miraba como la figura que formaban nuestros pies. Y recuerdo en ese momento Dios diciéndonos, a través de uno de nosotros, ¿verdad? Que nos iba a llevar a las naciones. Y nosotros le creímos a Dios. Yo le creí a Dios. A pesar de que yo sabía quién era yo. A pesar de que no tengo nada especial, ¿me entendés? O sea, no, no tengo nada que Dios pueda decir como, o sea, así es, o sea, no tengo nada como especial para decir, wow, o sea, esta chava yo la voy a usar, como que Dios dijera eso. Aún así, a pesar de eso, sabiendo que no tenía como muchas cualidades que Dios pudiera usar, decidí creerle. Y siempre hemos dicho, no sabemos, porque sigo en Honduras, ¿verdad? Las naciones de Honduras. Pero no sabemos, siempre hemos creído que no sabemos cómo lo va a hacer Dios. Por ejemplo, el llamado que le hace a Abraham, la promesa que le hace a Abraham, donde le dice, te haré padre de multitudes. Realmente Abraham es padre de multitudes, pero él no lo pudo ver con sus ojos, porque no alcanzó a ver tantas generaciones, pues. Sí, no alcanzó a ver a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Si lo voy a poder ver con mis ojos, o van a ser mis hijos los que lo van a ver, o van a ser mis nietos los que lo van a ver. Esos dos momentos yo te puedo decir que los recuerdo como el proceso en el que Dios empezó a trabajar, empezó a obrar. Después de este llamado que te menciono de santidad que Dios nos hizo, nosotros hicimos como líderes un compromiso, o sea, un compromiso físico, obviamente con Dios, pero lo hicimos delante de nuestros jóvenes, de los jóvenes que liderábamos en ese momento, donde nos comprometimos a vivir nuestra vida en santidad. Y como te decía, o sea, fue el deseo de agradar a Dios, era agradar a Dios con mis pensamientos, con mis acciones, con mis palabras. Era tan fuerte y tan real que todas las mañanas yo me levantaba y yo luchaba en contra del pecado y de los deseos pecaminosos que se levantaban, ¿verdad? De no honrar a Dios con cada acción, con cada pensamiento. Cada vez que se levantaba algo de eso, yo recuerdo el respaldo del Espíritu Santo, porque el compromiso que habíamos hecho era tan genuino, pues, era algo totalmente genuino. Una de los pecados que yo fue como más empecé a aborrecer fue la mentira. Yo era bastante mentirosa, creo, en aquellos momentos. Me acuerdo que siempre contamos esa historia cuando tenemos la oportunidad, pero había veces que para los ensayos de alabanza yo me inventaba compromisos porque quería salir con René y con los demás chavos. Y nos inventábamos, me tocaba estar en la guitarra, pero me inventaba un compromiso y me iba y dejaba el ensayo botado. Y era una mentira y se descubría al siguiente domingo o la siguiente semana. Y era como, es que me quería ir y no sé qué. Entonces, empecé a aborrecer eso, pero aborrecerlo de que yo no toleraba. O sea, obviamente no toleraba yo mentir. Yo me enfrentaba a las consecuencias, fueran cuales fueran. Pero yo tenía que decir la verdad. O peor, saber yo que alguien me estaba mintiendo, era como, o sea, era lo peor que podía pasar. Un pensamiento que nosotros teníamos era que la santidad no era algo negociable. Así como Saúl, creo, que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Era algo que lo iba a satisfacer solo un momento, porque tenía hambre en ese momento. Y desechó la bendición de ser el primogénito, pues. Y en cuanto al servicio, pues
lo mismo, o sea, la pasión era tan grande, tan genuina, que como dice un canto de Marco Barrientos, donde sea y como sea, lo haré. Pero fíjate que pasó algo, yo sé que no es la pregunta, pero con el tiempo, este, el deseo y las ganas de, de la santidad y del servicio fueron menguando, fueron reduciéndose, se fueron como apagando. Em, y fue algo que, o sea, fue algo muy difícil. Creo que eso me duró como, esa etapa que te digo, donde fue menguando ese deseo, me duró quizás 2 años. Y han sido los 2 peores años de mi vida. Por ahí 2018-2019, o sea, súper reciente. Fueron como los años más desastrosos, donde yo no tenía deseo de estar como sirviendo. De hecho, no tenía el deseo y dejé de hacerlo. Simplemente el desánimo entró a mi vida y empecé a alejarme de, de la iglesia, o sea, de congregarme, del edificio, de las personas. Y obviamente, pues una persona que se aleja y que deja de congregarse, aunque haya personas que digan que no, si te alejas de la iglesia, te alejas de Dios, realmente. Recuerdo muy bien las palabras de Ildi, de la líder del Ministerio de Jóvenes. Una vez ella me dijo, porque ella y yo somos bastante parecidas en algunas cosas. Y siempre yo siempre me he considerado también bastante responsable. Entonces ella me dijo, cuando ya empezaste a fallar en la responsabilidad, ahí me dijo ella, me di cuenta que algo realmente serio te estaba pasando. Porque otras veces quizás no estaba el deseo, pero estaba la responsabilidad de que te habías comprometido con algo y tenías que cumplirlo. Pero llegó un momento donde ya ni la responsabilidad, o sea, mi reputación estaba en juego, pero aún así yo ya no tenía, ya no quería, pues. Y empecé a alejarme. Fue poco a poco primero y al final, cuando menos acordé, o sea, lejos, ya estaba lejos. Al grado de que, o sea, pasaron cosas que en esos 2 años pasaron cosas que quisiera no haber hecho, que quisiera poder olvidar, que quisiera poder cambiar el tiempo. Obviamente no se puede. Que me arrepiento profundamente de que hayan pasado esas cosas. Este, y me acuerdo una vez, estaba en la iglesia y seguía llegando esporádicamente, bien esporádicamente, pero seguía llegando. Pero recuerdo una vez, fui a una reunión de jóvenes y fue una vez que no sé si vos predicaste, Marjorie, o te tocó, eh, creo que sí, predicaste vos. Tuviste una participación y creo que fue predicar. Y recuerdo que al final yo me fui para atrás y empecé a orar. Y empecé a decirle a Dios que estaba cansada de ser cristiana y de las implicaciones que tiene ser cristiano. Querer hacer cosas y no poder hacerlas por tener que guardar un testimonio y porque son cosas que delante de Dios, o sea, que a Dios no le agradan, pues. O quizás eran cosas que no estaban mal, pero como dice la escritura, todo me es lícito, más no todo edifica, todo me es lícito, más no todo conviene. Entonces, simplemente por ya no querer estar viviendo así, yo le dije a Dios, como estoy cansada de ser cristiana, estoy cansada de ser líder de jóvenes, estoy cansada de tener que, esto nunca se lo he dicho a nadie, ¿verdad? Yo le decía, estoy cansada de tener que prepararme, tener que sacrificarme para enseñar, para hablarle a otras personas. Era como, quiero recibir, o sea, quiero estar como sentada como hoy y que otra persona esté predicando. Y ni siquiera era que me tocaba predicar todos los días o dar clases todos los días o enseñar todos los días. Quizás era una excusa nada más, pero recuerdo que eso fue lo que le dije al Señor, o sea, estoy cansada. Esas fueron mis palabras, estoy cansada de ser cristiana. Y recuerdo a Dios en ese preciso momento diciéndome, em,
poniendo en mi mente estas palabras que te voy a decir. Cuando yo le digo estoy cansada de ser cristiana, yo me quedo en silencio. Y en ese momento se viene a mi mente como si Dios quien está hablando. Está bien. O sea, puedes alejarte, puedes irte, puedes dejar de congregarte, puedes pensar que ya no vas a ser cristiana o lo que sea. Pero recuerdo a Dios decirme, tenés una marca que no vas a poder borrar. Y cuando Dios me dice eso, solo me acuerdo de Jeremías, que creo que él de una vez nos enseñaba, nos decía, Jeremías le reclama a Dios, me sedujiste. Entonces, en ese momento que Dios me dice, tenés una marca que no vas a poder borrar, yo digo como, o sea, es cierto, es real. Aunque yo no quiera, aunque yo esté cansada, Dios me marcó de una forma, me selló de una forma. En todos estos 5 años que habían pasado hacia atrás, con este llamado a la santidad, con mi llamado ministerial, cuando nos llama a ser una generación que marca la diferencia, cuando nos llama a ir en contra de la corriente, todas estas convicciones que nosotros tenemos como ministerio de jóvenes, Dios me hace recordar todo eso y me dice, tenés una marca que ya está ahí. Y aunque suene fea la comparación, en ese momento yo solo pensé, o quizás Dios trajo ese pensamiento yo no sé mucho de ganado, pero sé que a las vacas y a los toros, no sé, les ponen un sello, una marca con un, no sé cómo se llama eso, y que está caliente y es como un sello, pues. Entonces, yo pensé en eso, o sea, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es la jarra de nuestra herencia, o sea, es como el sello de que nosotros somos posesión de Dios. Entonces, en ese momento fue como, ok, tenés razón, Señor, tenés razón, Dios, o sea, tengo una marca y no voy a poder borrarla. Y en ese momento yo no regresé, no hubo como ese momento donde inmediatamente me reincorporé o dejé de tener los pensamientos que tenía. Pero todas esas convicciones que Dios había sembrado estuvieron presentes en todos esos 2 años. Y si bien no me impidieron alejarme de Dios, o sea, estuvieron presentes y obviamente son cosas que son marcas que uno tiene y que no se pueden borrar, pues, que no puedes, quizás las puedes ignorar un tiempo, pero eventualmente Dios te vuelve a atraer hacia Él y te das cuenta que esas marcas siguen estando ahí, que esas convicciones, que esas creencias que uno tiene, o sea, ese fundamento que Dios ha puesto en uno, o sea, sigue estando ahí y es los que te sacan adelante cuando los tiempos son malos. Y pues tengo ya aproximadamente unos 8 o 9 meses de estar volviendo a ser yo, de estar luchando, sí, a veces, con el mismo deseo de un poco menos carga, pero sé que es mi humanidad que se levanta, porque para esto fui llamada, pues. Dios dijo, estoy buscando a alguien que me preste sus oídos, estoy buscando a alguien que quiera hacer que mis sueños se cumplan, estoy buscando a alguien que se quiera levantar por una generación, que quiera pagar el precio por una generación. Y a mí nadie me obligó a decirle aquí estoy, Señor. A mí nadie me obligó a decirle pon tus ojos en mí, porque yo aquí estoy. Entonces, tengo aproximadamente, como te digo, entre 8 y 9 meses de estar volviendo a ser la chava que ama a Dios, que ama vivir en santidad y que sobre todo pues quiere agradar a Dios y servirle.